bienvenidos a Dibujando Patrones. Estoy aquí una vez más para enseñaros, además de la prenda del mes de enero acabada ya por fin, cómo marcar la tela pasando hilos flojos. Es una técnica muy sencilla que hace que nuestras marcas de patrón al pasarlos a la tela queden perfectamente señaladas y muy visibles, y es una técnica más que añadimos a las ya vistas hasta ahora: el marcaje con la plancha y el alfiler, también los piquetes y, como no, el que vimos hace poquito de utilizar papel calca. Es muy sencillo y es una técnica básica. Es verdad que gracias a esta prenda de enero hemos visto, para empezar, unos básicos de la costura, como por ejemplo interpretar patrones de revistas, o también como esto, que es básico para comenzar, los hilos flojos. La prenda, como veis, es muy chula, ha quedado muy bonita gracias a esa forma paperback con la cintura alta, el cinturón, que está muy bien estabilizada, la cinturilla con entretela, es una cinturilla escondida, pero que se refuerza igualmente con entretela. Las pinzas detrás y esos pliegues delante que, como ya hemos visto en otras ocasiones, aunque os dejo la información aquí para que accedáis a ella, pues los pliegues, igual que las tablas, que es exactamente igual, se sacan multiplicando la tela que necesitamos por 3. Es decir, si tenemos aquí un pliegue de 5, pues tendríamos que hacer los 5 básicos, 5 para el pliegue para acá y otros 5 para acá, y así nos quedaría perfecto. Y nada más, sin más dilación, os dejo con el vídeo en el que vamos a ver cómo marcar con los hilos flojos, cómo levantar los patrones y cómo empezar a unirlos gracias a estas marcas que no se mueven. Gracias por estar ahí. ¡Sed felices! Lo que necesitamos para pasar hilos flojos es hilo específico de hilvanar. Cogemos el hilo, lo enhebramos en la aguja y empezamos, sin hacer nudo, a pasar puntadas. En la primera puntada que damos, dejamos el hilo suelto para que no se nos vaya y luego a la hora de abrir los hilos flojos nos quede perfecto. A continuación haremos 2 puntadas seguidas y tiraremos del hilo hasta que la primera de las puntadas que hemos dado quede suelta y la segunda nos quede tirante y pegadita a la tela, como si fuera un hilván, de esta manera. Y así continuamos dando puntadas de 2 en 2, y al tirar del hilo solamente tenemos que tener cuidado de que una de las puntadas, la primera, nos quede suelta, y así continuaremos de 2 en 2, poco a poco, marcando todo el contorno de nuestro patrón. También podemos ir dando las puntadas una a una, preocupándonos de que una quede suelta y la otra quede justita y apretada. Y de esta manera pasaremos hilos flojos a la prenda. Cada vez que se nos acabe el hilo, tenemos que tener cuidado de dejar el último cabo flojo y largo, igual que el primero, y volver a empezar de la misma manera. La primera puntada nos pasaremos con cuidado para que quede flojito el primero, y luego iremos pasando de 2 en 2, una nos queda floja y la otra nos queda apretada. Y así poco a poco, cuando se nos vaya acabando el hilo, sí que estaremos pendientes de que no nos quede justo para que nos dé ese margen de hilo que necesitamos al pasar los hilos flojos. Cuando nos toque una esquina, como vemos aquí, lo que podemos hacer es dar una puntada suelta, hacer la esquina y dar la segunda, o hacer las dos a la vez, teniendo el mismo cuidado que hemos tenido anteriormente de alternar una puntada floja y una justa. Y así iremos teniendo muchísimo cuidado para que el contorno nos quede perfecto, y a la hora de abrir nuestra prenda y tener que ir uniendo las piezas, quede cada pequeña parte en el sitio que debe, sin alterar el patronaje.
si el patrón lo requiere y tenemos que hacer alguna marca de doblez o alguna otra señal con el hilo flojo, lo que haremos es ir levantando el patrón en el momento que haga falta, como veis aquí, y de nuevo ir pasando hilos flojos tal y como hemos hecho a lo largo de toda la prenda. Hay algunas partes del patrón que, si bien nos requiere que pasemos hilo flojo, podemos marcar con un hilo, o también podemos utilizar los muy socorridos piquetes, que son unas marcas muy útiles que podemos hacer en el costado, siempre que lo requiera el patrón, en la parte del margen de costura. Y nos viene muy bien para unir dos piezas y que la cadera del delantero y la espalda queden en el mismo sitio para que queden perfectas, para marcar dónde tiene que ir la cremallera, por ejemplo, y también para hacer otro tipo de marcas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de montar nuestra prenda, como por ejemplo los pliegues, que es una de las cosas que nos requiere esta falda. Para eso lo único que tenemos que hacer es hacer la marca, el piquete, en el margen de costura, fijándonos dónde nos queda nuestro pliegue, el ancho que ocupa y la dirección hacia donde tenemos, más adelante cuando ya esté toda la prenda montada, la dirección hacia donde tenemos que hacer nuestro pliegue. Esto siempre nos lo va a indicar el patrón, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en cada patrón, que sobre todo en el tema, en patrones burda, en patrones de revista, como es este el caso, tenemos que tener mucho cuidado en la dirección que viene marcada por la flecha hacia donde tenemos que hacer el pliegue. Y una vez que ya tenemos todas las piezas marcadas, iremos abriendo poquito a poco, muy despacito, hasta que veamos que nos quede tirante por el lado que quedaba flojo, el hilo flojo. Y a continuación, cuando ya lo tengamos todo abierto, iremos cortando ese hilo por la mitad, poquito a poco por la mitad. Y así nos quedará todo marcado. Como veis, además, tenemos indicación de cuál será el derecho y cuál será el revés de nuestra tela. Si hemos enfrentado derechos a la hora de cortar, sabremos que la parte que nos queda con el hilo cortado, será nuestro derecho, y la parte que nos queda con el hilo tirante será el revés. Y podemos ir uniendo cada pinza, por ejemplo en este caso, cada pieza, y ya ir componiendo y cosiendo nuestro patrón, nuestra prenda, como es el caso de esta falda que nos vamos a coser y que va a quedar, gracias al hilo flojo, perfecta.